Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy, 5 de la tarde en punto. Para los que dudan, hoy es domingo 21, estamos totalmente en vivo. Melissa Elvir nos acompaña, es la directora de FOPRIDE, y José Perdomo de la Red por la Defensa de la Democracia. Seguimos hablando de la elección. Este es un tema que nos volvió recurrente por todo lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral y particularmente en el Centro Logístico Electoral. Ahora los temas en una democracia justa y en un país con planificación y orden deberíamos estar hablando es planes sobre la transmisión de mando presidencial, y hablando de Navidad, si en 3 días es la Nochebuena. Y ese es uno de los puntos claves que hoy nos está pasando factura. Aquí lo hablábamos con Melissa y con José. Si la economía está complicada de país y con todos estos relajos que hemos tenido, porque si hay un relajo, no lo podemos ocultar, estamos jorobados con la situación del comercio. Melissa, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo han vivido estos ya 21 días? Y hace 3 domingos se votó y no tenemos presidente aún. En Chile se votó el domingo anterior y no es que solo tienen presidente, ya están en el traspaso avanzando. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a toda su audiencia. En realidad es un placer estar aquí con usted. Hace poco estaba en un programa y alguien decía, no importa lo que pase en nuestro alrededor, con tal no nos quiten la alegría y la esperanza, ¿verdad? Todo tiene el poder de seguir caminando y de que podamos encontrar una solución, por lo menos en nuestras comunidades y en nuestras familias. Sin embargo, yo creo que el tema electoral es un tema que difícilmente nos han traído paz y esperanza en este contexto, y sobre todo, como usted decía, a 3 días de Navidad, ¿verdad? Es decir, esperábamos que antes de Navidad por lo menos se pudiera tener la declaratoria. Esperemos que tengamos algunas noticias mañana o el martes, antes de las 11 de la noche, por lo menos, ¿verdad? Para que realmente podamos, para que podamos tener entonces una caja debajo del árbol y lo podamos abrir como regalo de Navidad, no sé, ¿verdad? Es decir, yo creo que nadie esperaba en realidad que pasáramos todavía en ascuas de aquí al 24 de diciembre, que realmente tengamos que esperar hasta el 30 de diciembre para poder escuchar una declaratoria por parte de las consejeras, de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esperemos todavía queda un par de horas para que realmente nos puedan brindar esa declaratoria, sobre todo porque ya casi finalizan este escrutinio especial, ¿verdad? Y ya no tendrían por qué darle más vueltas, por lo menos para dar la declaratoria del nivel presidencial, aunque ya casi tienen armado también los del nivel de diputaciones y niveles municipales. Eso no limita que puedan interponer los recursos que se requieran ante el Tribunal de Justicia Electoral luego de esa declaratoria, sobre todo, ¿verdad? Los distintos partidos políticos. Yo creo que no podemos comparar Chile con Honduras todavía, ¿verdad? Sobre todo porque dicen que ya hay una declaratoria, ya a pesar de que fue después de aquí en Honduras. Pero creo que los retrasos que había tenido el Consejo Nacional Electoral, no solamente en este escrutinio de elecciones generales, sino que también en las elecciones primarias, creo que ya se veía venir. Muy bien, bueno, y esperamos que justamente esto se cumpla, porque estamos dentro de los plazos. Hoy es 21, sí, pero igual tenemos 9 días. Hablamos de tener esta declaratoria para las festividades de Nochebuena y Navidad, para no estar con ese pensamiento en qué va a pasar y realmente compartir y disfrutar esta fecha. Pero si eso no pasa, la próxima semana se puede seguir contando, incluso llegar con el límite del 30.
No esperemos que eso, me decía un amigo, José y Melissa, que vaya a ocurrir el 28, o que nos digan que va a ser el 28, un asunto de supersticiones por lo del Día de los Inocentes. Pero puede ocurrir también. No es un asunto que lo descartemos. Pero lejos de todo eso, José, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuál debe ser el comportamiento que ustedes como Red por la Democracia reclaman ahora? Bueno, si miramos atrás ya sabemos que hubo errores, que hubo dificultades. Pues bueno, ahí el pueblo hondureño votó. Las proyecciones es de un promedio de 3,4 millones de hondureños votando. Visto los escenarios y los tristes espectáculos de activistas políticos, ¿qué esperan de los políticos denominados líderes, y voy a decir líderes entre comillas, para esta incertidumbre que mantienen en la sociedad hondureña por lo que vemos en el Centro Logístico Electoral desde el jueves? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Rosendo, a la población hondureña, un saludo cordial. Bueno, creo que hay que tener responsabilidad, y la responsabilidad a la clase política y a los representantes que se encuentran acreditados en lo que es el escrutinio especial. ¿Por qué? Porque entre mayor tiempo pasa, se va creando mayor suspicacia político-electoral de los resultados y también de los datos que van proveniendo por parte del escrutinio especial y que están sumando a la transmisión del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, tenemos que tener una responsabilidad reforzada en la transmisión de los datos, pero también en el comportamiento como partido político, como candidatos, como militantes de los partidos políticos, porque si no se va a generar una descomposición del ambiente pacífico y muy democrático que nosotros tuvimos el proceso de elecciones el 30 de noviembre. Para evitar caer en esa descomposición, entonces hay que también hacer lo que las autoridades electorales deben de hacer, no actuar extralimitándose en el margen de la ley, y con eso también comenzar a transmitir información, y como lo han hecho los organismos internacionales, instar al Consejo Nacional Electoral a que dé celeridad a este proceso de escrutinio especial, y con eso entonces finalicemos esta etapa de la mejor manera. Bueno, ya vamos a continuar. Quiero escuchar a Yanira Vallejo desde el Centro Logístico Electoral. El jueves y viernes, pero el viernes sobre todo, cuando cerramos, nos dio satisfacción decirle a los televidentes, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que se había revisado ya más de 800 actas o cerca de 800 actas al viernes. Sábado, transcurrió todo el sábado con doble turno, y este domingo ya casi, yo creo, ya con el segundo turno, y creo que no han llegado ni a 250 actas. Entonces ahí algo está pasando, porque si en un día se evacuó cerca de 800 actas o maletas electorales fueron revisadas 24 horas, y en 48 horas solo no llegamos ni a no llegamos ni a 250, creo que cuando digo 300 exagero. Es lógico que algo está pasando. Yanira, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes a usted, televidentes de El Banquillo. A esta hora nos encontramos completamente en directo desde el Infop, donde opera el Centro Logístico Electoral CLE, en donde se lleva a cabo hasta el momento con normalidad el escrutinio especial. Cabe pues recordar, ¿verdad?, de que el CNE reanudó en horas de la mañana este escrutinio, ya que toda la noche de este sábado habría sido suspendido. Se realiza en este momento con normalidad el escrutinio de 2.792 actas que presentan inconsistencias de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. Esta revisión de actas comenzó, cabe recordar, con 5 días de retraso respecto al calendario previsto. Y bueno, en este momento pues hay bastantes personas afuera del CLE, presuntamente simpatizantes del partido de gobierno Libertad y Refundación Libre, en apoyo al alcalde capitalino Jorge Aldana. Con normalidad se desarrolla este proceso electoral de momento, esto es lo que podemos informarle.
desde el Centro Logístico Electoral aquí en Tegucigalpa. Licenciado. Muy bien, gracias Yanira. Vamos a estar pendientes de cualquier incidente, de cualquier hecho informativo que se registre. Nos comunica de inmediato para estar nuevamente con usted. Si proyectamos cómo avanza este escrutinio especial, ahí compartimos con ustedes a esta hora de hoy domingo, 5:10, el Partido Nacional. Vamos a empezar de los dos primeros, que es ahí donde está la decisión. 1.378.372 votos para el Partido Nacional y 1.352.171 votos para el Partido Liberal. Esto da una diferencia de 26.201 votos. Tenemos escrutadas hasta este momento vamos a tener registro de 19.140 urnas, de las cuales restamos 27 apenas. Eso es lo que queda. 27 urnas quedan pendientes de ser revisadas para tener una revisión total de todas las actas electorales que se registraron en la elección del 1 de diciembre. Imagínense que todavía no hemos logrado revisar la votación primaria para tener esa definición. Que faltan, según ese dato, 27 actas. Pero de las que se transmitieron, hay 17.435 correctas, pero en inconsistencias de 2.793, que era el número inicial con el cual se partió el jueves. Hoy ya estamos en 1.705, ya son más de 1.000 actas. En medio de todas estas dificultades, se evacuaron 1.000, 3 días, digamos. Si se tiene compromiso, si se tiene un trabajo adecuado, perfectamente podemos salir antes de la Nochebuena. Melissa, si vemos los números, porque esto es un asunto de números y las matemáticas son exactas para sacar aparte. Luego hay que revisar impugnaciones, pero esto ya es una votación, así como estamos nosotros aquí de 3. Hay impugnaciones, el Consejo define, estas se aceptan y obviamente van a haber impugnaciones que no se van a aceptar. Hablan de al menos más de 8.000, no tenemos la cifra precisa, vamos a decir así, son más de 8.000 actas que piden una revisión y muchas de esas están en un proceso de impugnación. Este es un asunto ya de voluntades. Bueno, un asunto de voluntad de todas las partes que están involucradas, ¿verdad? Es decir, no solamente de los consejeros de manera particular, sino que los partidos políticos que también se involucraron en este proceso. En el artículo dice que los partidos políticos pueden apoyar estos escrutinios especiales, pero no es obligatorio que estén ahí, ¿verdad? Es obligación del Consejo Nacional Electoral poder cumplir con toda la logística de este escrutinio especial y ellos tendrán que tomar las medidas pertinentes para poder avanzar. Ya la consejera Cosette, por ejemplo, decía que era extraño que se tardaban en una mesa, en un escrutinio especial, más de 3 horas, ¿verdad? O 4 horas, cuando en otras mesas tardan, ¿qué? 45 minutos, 1 hora, más o menos por mesa. Estamos hablando que si el primer día, como usted decía, salían más de 800 y en este segundo día no llegan ni a 300, o sea, hay un claro mensaje que se está bajando el nivel de coordinación para poder desarrollar estos procesos. Y hay que señalar entonces también al partido político o a los partidos políticos que están frenando este escrutinio especial y que están frenando entonces la voluntad de lo que dijo el pueblo en estas elecciones generales. Ahora, José, como parte de una observación política, ustedes se mantienen todavía, no se han retirado. Digo esto porque revisábamos hoy
que ya algunos medios, y cuando me refiero a medios no es comunicación, sino observadores, veedores, acompañantes, revisores internacionales, algunos ya se fueron. Hoy Data World, por ejemplo, que ha estado con frecuencia tomando los datos que proporcionan observadores, las misiones internacionales, ya se fue. Sí. No, en ese sentido diría. ¿Ustedes cómo están? Nosotros, bueno, acreditado con la cantidad de personas que el Consejo Nacional Electoral nos permitió tener. Obviamente se hacen ahora turnos porque es muy complicado estar visualizando. Y les están permitiendo a ambas organizaciones con sus representantes que estén ahí donde están. Ubíqueme ahí, por favor, producción. Carlita, si me ayuda. Sí, ya lo vamos a tener. Ahí donde vamos a proyectar en breve, ahí están ustedes. Sí, estamos nosotros. Hay muchos filtros de seguridad que hay para poder ingresar al centro logístico. En ese sentido, nosotros no hemos tenido ninguna limitación por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral para estar ahí exactamente donde usted lo ve. Y esto es bueno. Y es definitivamente que esto es un gran aporte a la democracia del país, que la observación puede estar enfrente de cada una de esas mesas, visualizando el comportamiento y visualizando también el ejercicio de las personas representantes de partidos políticos en ese escrutinio especial. Yo creo que es importante esto resaltarlo, el licenciado Rosendo, que exista no solo que los observadores podamos ingresar y estar enfrente de esas mesas haciendo nuestro trabajo, sino que también esta implementación tecnológica para que los hondureños y hondureñas desde nuestras casas también podamos ver cuál ha sido el comportamiento de los representantes en las mesas. ¿Qué debemos decir, José y Melissa? Que si se estuviera trabajando con dedicación, observamos, por ejemplo, en la parte inferior que hay prácticamente dos tiros de cámara. Nosotros decimos aquí tiros de cámara, que hay dos cámaras que muestran prácticamente vacías unas mesas, contrario a esta otra toma. En esta otra toma sí vemos mucha más actividad y que sí se está trabajando, no con el ritmo que se debería estar registrando, pero por lo menos ahí hay personal revisando documentos. Personal sentado, ¿verdad? O sea, si usted ir a la toma y se ve personal sentado, pero no se ve en realidad personal. Por lo menos en esta toma ahí sí observamos que se están viendo documentos. Bueno, yo creo que es parte también de lo que del Consejo quiso sanarse desde un inicio, ¿verdad? Porque en algún momento que desde la observación pues se habló con los consejeros, ellos dijeron, ¿verdad?, que estaban listos para tener una cámara por mesa en caso de un escrutinio especial, que no era lo que esperaban desarrollar, sino que esperaban que realmente el TREP funcionara de la manera más adecuada. Pero que se habrían preparado con estas cámaras especiales de mesa por mesa en los procesos de revisión precisamente para garantizar un tema de rendición de cuentas y transparencia sobre este proceso electoral de lo que están haciendo como consejeros nacionales electorales. Sobre todo pensando en que podrían tener este tipo de amenazas que, bueno, se evidenciaron ya en este proceso. Yo sí creo que hay que hacerle un llamado a los partidos políticos de que puedan demostrar esa madurez política que han anunciado por los últimos años, ¿verdad? Realmente para respetar lo que la ciudadanía dijo en el proceso electoral, sea que sea quien gane, que realmente sean un aporte entonces para ese partido político que venció en las urnas y no entonces un peso, que no se vuelva un contrapeso necesario para un Estado democrático de derecho, sino que más bien se vuelvan en un peso muerto que realmente a nosotros como ciudadanos no nos favorece porque nos limitan entonces en los derechos políticos, sociales y económicos. Muy bien, voy a ir a la pausa. Dejo planteada la interrogante para el retorno y que ustedes tengan sus consideraciones. ¿Puede, dado de que el órgano electoral llamado Consejo Nacional Electoral es el responsable de la elección, si esto se sigue volviendo mucho más lento y a sabiendas que ya se logró avanzar en un casi 45%,
si esto se entrampa, tomar la decisión de asumir ellos como responsables del proceso esta etapa final de revisión. Ya quiero escuchar después de la pausa sus consideraciones. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo. Está con nosotros Melissa Elvir y José Perdomo de Sociedad Civil. Estuvieron en el acompañamiento de la elección. Bueno, y como FOPRIDE todavía se mantienen. ¿Se puede llegar a ese extremo de que el Consejo Nacional Electoral tome directamente como ente responsable de la batuta en estas más de 1000 urnas que a hoy quedan pendientes, 1700? Por supuesto, recordemos que y en el primer artículo de las atribuciones o de los miembros del Consejo Nacional Electoral ya se dice, ¿verdad? Y en la misma Constitución de la República, ellos son los responsables administrativos, técnicos y logísticos para los procesos electorales a nivel nacional. Es decir, no solamente para las elecciones primarias, para las elecciones generales, sino que también habla de referéndum y consulta ciudadana, ¿verdad? Es decir, ellos pueden disponer realmente de cómo van a trabajar dentro de esas mesas. El abogado Perdomo aquí ha sido un análisis, ¿verdad? Que pues hasta cierto punto involucran a los partidos políticos porque se tocan las actas, pero al final es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral sacar en tiempo y forma la declaratoria tal como lo establece la Constitución de la República. Bueno, vamos ahora, José, a ver lo de los partidos, porque sabemos que si revisamos quienes están en este escrutinio especial, el PIN no es un partido que por circunstancias de la misma política vernácula nuestra sigue participando y está ahí en este procedimiento. Y bueno, está ahí y ingresaron. No vamos a entrar en mayores detalles si es gente de ellos o no. Pero vamos por los partidos. Partido Liberal. Es un partido con ideas muy particulares para cada uno de sus líderes. Que estén llevando esta discusión que debe ser de ahí, del círculo denominado Centro Logístico Electoral, al público. Hoy ha sido, bueno, desde todo el fin de semana, ha sido una de cruce de información, de sacarse los trapos al sol y menciones que han pasado la línea. ¿En qué contribuye eso? Bueno, no es que no contribuye. ¿Cómo dificulta más bien es el traslado de la consulta? ¿Cómo dificulta el proceso esto que está ocurriendo en el Partido Liberal, donde unos van por un lado, el presidente del partido va por otro lado, y ahí nos quedamos esperando? Revisemos primero esto de los liberales, José. Sí, yo creo que, y quiero ser muy enfático en esto, el compromiso con la democracia del país no es cuando usted se para enfrente de una cámara y dice estoy comprometido con el proceso electoral. El compromiso del país es ver el funcionamiento de las mesas de escrutinio especial que hay en el CLE hoy en día, que no funcionan las 150 mesas que deberían de funcionar. Y eso pasa también entonces por el compromiso que tienen que tener los partidos políticos y los candidatos con el proceso que es de los hondureños. No son procesos de partidos políticos, son procesos democráticos de los hondureños y para los hondureños. En ese sentido, yo creo que hay que tener bastante congruencia a lo interno de los partidos políticos, al momento de tener la responsabilidad de acreditar personas para este proceso. Incluso, licenciado Rosendo, yo planteo el hecho de que qué pasa si los representantes que están en las juntas especiales de verificación y recuento dejan de asistir. Se paraliza el proceso de escrutinio especial, que sería inaceptable en el momento que estamos viviendo como hondureños en este proceso, de que este escrutinio especial se paralizara porque no asistan determinados representantes de los partidos políticos en estas juntas especiales de verificación y recuento. Por eso es la necesidad que tiene que tener el órgano electoral de seguir rigiendo el proceso y si existen obstáculos o trabas, tener un plan B y un plan C para poder entonces garantizar que culmine antes del 30 de diciembre la declaratoria oficial de las personas que van a regir y van a ser las autoridades del próximo gobierno. Bueno, eso por un lado el tema del Partido Liberal,
que incluso hoy han advertido, entre tanto cruce de información que se presenta, porque por un lado está el personal que confía en ellos, el presidenciable Nasrallah Salum y su círculo cercano, pero también está lo que dice la autoridad central del Partido Liberal. El Partido Liberal, para muchos jóvenes que ven este resurgir del Partido Liberal, que no se puede desconocer, es un partido que por primera vez en su historia es el partido más viejo de Honduras, de más de un siglo, y nunca había obtenido 1 millón, ni 1 millón, hoy ya están por 1.300.000. Ahí tiene mucho que ver Salvador, en eso estamos claros, pero es un partido de mucha discusión pública y ha sido normal de discrepar, incluso hasta hecho gobierno, tienen la autoridad central de su partido que les discute y les adversa. Sí. Y por eso algunos se sorprenden por lo que está ocurriendo, y más ahora con la existencia de redes, que ese es un nuevo elemento que si entra, bueno, que entró ya en este escenario político y pone de correr a cualquiera. Por eso mejor quédese con medios responsables. Aquí tenemos invitados que nos hacen sus aportes. Síganos en las plataformas de la Corporación Televicentro, en TSI, en Hoy Mismo, en Tu Nota. En Tu Nota usted tiene todo con detalles, con los protagonistas, porque en esos escenarios de la social media se dicen muchas medias verdades y muchas mentiras que las quieren hacer realidad. Pero sí es un punto de reflexión esto de los liberales, que están a tiempo de corregirlo. Mucho conflicto y apenas comienza. Esto apenas comienza, a los que no conocen a los liberales, José. Sí, yo creo que es importante, a ver, el diálogo a lo interno de los partidos es sumamente necesario, pero también creo que los consensos y en momentos políticamente complejos como los que estamos viviendo hoy en día, ver un partido en el cual existe una estructura de gobernanza interna, pero que existen también otros actores que van contrario a lo que el partido internamente tiene que tener como estructura, pues genera estas complicaciones. Y estas complicaciones se trasladan también ya al escenario político, como estamos viendo en la actualidad, donde existen directrices que provienen de un lado y de otro. Y eso no es sano. No es sano ni para el proceso electoral, no es sano tampoco para la democracia, ni tampoco para la credibilidad y fortalecimiento del partido político en sí. Bueno, ahí viene el tema liberal, con ideas que vienen de un lado y otro. Ahora con Melissa vemos los otros protagonistas. El caso del Partido Nacional y de Libertad y Refundación son organizaciones políticas con estructuras de un mando mucho más vertical, que ahí lo que dicta el que dirige normalmente se cumplen, bien o en mal, pero cumplen. Bueno, y eso ha sido el resultado que miramos en este momento entonces del Partido Nacional, ¿verdad? Es decir, tienen un voto duro sumamente fuerte. Creo que el llamado de Trump allanó el camino en realidad para ese voto duro, para salir a votar masivamente por su propio partido político. Y ese tema vertical lo que hace es mantener un poco el orden dentro de esa estructura política, precisamente para poder asumir no solamente su victoria, sino que también sus derrotas. Yo no sé si ustedes recuerdan las elecciones anteriores, trataron de mantenerse, ¿verdad?, de que iban ganando, pero cuando ya miraron perdidas las elecciones, en realidad asumieron su derrota misma dentro de ese partido político. Y es parte de entonces de lo que esperamos de los partidos políticos en este proceso. No discursos distintos a lo que dice el líder de cada uno de los partidos políticos o quien tiene el sello del partido, como decimos en algunos momentos, ¿verdad? Que vayan discursos distintos entonces entre candidatos, tal y como está ocurriendo en el Partido Liberal, entre el candidato y el presidente del partido político. Eso no puede suceder dentro de un partido político y mucho menos en un momento como este, en el que realmente necesitábamos mayor certidumbre para la ciudadanía. Y lo que ha generado es solamente incertidumbre, no genera ese sentido de esperanza de que realmente estamos avanzando de manera política electoral cuando hablamos sobre estas materias, viéndolo desde la óptica desde otros sectores.
y nos deja mucho que desear entonces estos liderazgos políticos que usted hablaba hace un par de minutos, nos deja mucho que desear estos liderazgos políticos a toda la ciudadanía en temas generales. Por otro lado, Libertad y Refundación es vertical, pero distinto al Partido Liberal. Ahí voy un punto. Esa presión que se está dando, porque sí le existe, incluso con sus simpatizantes en la calle, en manifestaciones, y casi que instalados, también ahí en el CLE, ¿en qué dificulta el proceso? Bueno, yo creo que no abona la certidumbre de manera definitiva, están generando una esperanza a su militancia de que, no sé, me parece, es un pensamiento muy personal, me parece que están generando un sentimiento de esperanza de que en algún momento va a cambiar los resultados de las elecciones a nivel presidencial y van a continuar en el poder, ¿verdad? O es parte de ese discurso que se le está dando a su propia militancia cuando ya no va a ser posible este proceso. O sea, la contienda está entre dos partidos políticos a nivel presidencial. Si bien es cierto a nivel de la alcaldía, del Distrito Central, pues todavía hay una contienda que permanece, pero creo que lo más sano para la ciudadanía en temas generales es esperar la declaratoria final del Consejo Nacional Electoral y no continuar en estos procesos de generar relajo, porque pareciera que es eso. Bueno, y aquí hay otro punto. Ojo a este elemento que nos pone en discusión, Melissa, la alcaldía municipal del Distrito Central. Ahí se van a revisar más de 500 actas que están pendientes de escrutinio especial. Señores que están en el escrutinio en este momento, si no apresuran esta revisión del nivel electivo presidencial, se están quedando sin tiempo para tener una revisión detallada de las alcaldías municipales, que no solamente la de Tegucigalpa. Ahí hay un resultado muy, pero muy estrecho en otras ciudades del país, caso de Talanga, por citar una ciudad, y en la medida en que vaya lento el tema del nivel electivo de presidente, menos espacio le están dejando para tener una revisión puntual de las alcaldías. Solo se los planteamos así. Es un asunto de ustedes, dirigentes políticos que han decidido enviar personal de sus institutos políticos a este proceso. Bueno, el tema de la gobernabilidad, ¿cómo recuperarlo una vez que pase todo este proceso? Porque ese es otro escenario actual con una gran interrogante. ¿Cómo estará el país en el 2026? En menos de un mes ya estará instalado el Congreso Nacional en sesiones preparatorias y ya en un 21 de enero, en un mes, tendremos Junta Directiva Provisional. Esperamos llegar a eso también. ¿Cómo encontrar gobernabilidad después de la pausa? Y antes de irnos a la pausa, un dato que me da Carla. Qué interesante, de las 150 mesas, esas son las que hay, ¿verdad, José? 150. 150 están instaladas. Bueno, nos dice Carla que de esas 150, si están trabajando 15 en este momento, el 10% es bastante. Para que vean ustedes cómo avanzamos. Ya lo vamos a proyectar. Carlita, me lo va listando, por favor. Al regreso venimos con eso. Ya regresamos. Bueno, aquí seguimos esta tarde en el banquillo. Son las 5:40. Estamos en vivo. Tenemos ahí las tomas del centro logístico. ¿Cómo se avanza? Usted puede revisarlas en vivo. También se puede meter a las páginas de Emisoras Unidas, de Televicentro, en Tu Nota. Ahí están. Esto está pasando actualmente. Aquí tenemos, para el caso Melissa y José, en la parte inferior izquierda de su pantalla, ahí sí hay actividad. En la siguiente cámara, nada. En la número 1, arriba a la izquierda, ahí un poquito. Eso es lo que estamos viendo. 15 de 150. Los y partidos. otros esperando, ¿eh?
Sí, hay otros que están ahí con ciudadanos, pero sentados. Los líderes políticos deben asumir esto con responsabilidad. Con responsabilidad. Este atraso algo tiene. Bueno, lo de la gobernabilidad, que al final es un tema que tal cual se tendrá que asumir. Los ciudadanos, las personas son pasajeras en una actividad de gobierno, pero el Estado es permanente. ¿Y cómo encontrar entonces consensos, diálogos? Imaginémonos si este Congreso que vacará el 20 de enero ha tenido dificultades, imaginémonos el otro. Si vamos con una media casi igual, 50, 51 diputados del Partido Nacional, esto es lo que se proyecta, 40, 41 de los liberales, 32, 33 de Libertad y Refundación, 2 del PINU y un democristiano. Entonces ahí hay que, primero, diálogo, consensos para montar o para nombrar la Junta Directiva del Poder Legislativo. Bueno, yo creo que al final la ciudadanía no reparte el poder hacia un solo partido político, y lo miramos en el Congreso Nacional, ¿verdad? Es decir, no le dio el poder absoluto a ningún partido político dentro del Congreso Nacional. Necesitan diálogos y necesitan componendas políticas en un sentido positivo, ¿verdad? No en un sentido ilícito o negativo para la ciudadanía, para que exista realmente un flujo de diálogo en el que tengan que resolver problemas nacionales, porque todo lo que se ha ido dejando para más mañana, para más tarde dentro de este Congreso Nacional, va a ir a dar su tiro de gracia en el próximo Congreso Nacional. Y quien nombren de presidente dentro de ese Congreso tiene que tener liderazgo y tiene que tener un don de negociación muy fuerte para que realmente se puedan avanzar en temas torales, no solamente en los proyectos que desde el Poder Ejecutivo manden, sino que realmente para escuchar a la ciudadanía en lo que necesita y requiere que podamos mejorar en nuestra normativa jurídica para ser realmente un poder del Estado que legisla en favor de la ciudadanía y no en favor entonces de aquellas decisiones políticas que solamente favorecen a las élites, por así decirlo. Y sobre todo, Melissa y José, un poder legislativo que muestre un poco de independencia. Que muestre que trabaja, ¿verdad? Porque en este anterior, con tanta pausa legislativa, con tanta huelga casi, ¿verdad? Casi denominamos huelgas legislativas en este proceso, la verdad es que no tenemos el mejor sabor de boca como ciudadanos. Esperamos que este Congreso pueda superarlo, pero no superarlo en pausas legislativas, sino que realmente superarlo en ese don de trabajo para poder mejorar el tema de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Ya hay muchas reformas que se tienen que desarrollar. El tema, se me va la palabra, el estado de excepción que hemos tenido en los últimos años, que tiene que resolverlo el Congreso Nacional para poder eliminarlo de manera definitiva en estos próximos años. E igual el tema de salud y educación para que sean un aporte y sobre todo que empiecen a eliminar ese Fondo de Desarrollo Departamental para que no sea entonces un caldero de dudas para la ciudadanía, sino que realmente un estofado que realmente todos podamos comer. Este es el brazo de negociación que prácticamente ha tenido ese dúo que se ha formado entre el legislativo y el ejecutivo para el manejo estrictamente del activismo político. Bueno, y recordemos que en este Congreso Nacional van a tener que hacer cambios también, ¿verdad? Es decir, y que van a tener que desarrollar negociaciones muy buenas y muy buenos diálogos en realidad para poder tener gente de altura en todas las instituciones que eligen de segundo grado en este Congreso Nacional. Bueno, y hablando de este tema, José, que plantea Melissa,
los políticos se comprometieron, y lo escuchamos, bueno, casi de todos los que tenían opciones de triunfo, a hablar de verdaderos cambios. Ahí nos dijeron una revisión de la ley orgánica del Congreso, el tema de la segunda vuelta política. Miren esto, qué fundamental puede ser una reforma electoral, que todo este relajo que estamos viviendo hoy por el estrecho margen entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque eso es lo que se refleja, aquí si hubiese segunda vuelta no existiera ningún problema, y eso desde el 1 de diciembre hubiese quedado resuelto, y ya en el proceso de un verdadero Estado de Derecho y con planificación, aquí quizás hoy, 3 domingos después, estaríamos votando ya solo con 2 y se acabó el problema. Siempre lo prometen, pero ya cuando se llega es asunto de olvido. Esto es una reforma constitucional. Ocupamos 86 votos. Si vemos las sumas, el bipartidismo, que es el responsable de la gobernanza desde el 80 hasta el 2022, nunca se comprometió, y ahí lograban la mayoría calificada. Curiosamente, con los números que proyectamos en esta elección, lo suman. Sí. Y bueno, creo que... ¿Cómo impulsar verdadera reforma, pero compromiso de quererlas hacer, no de que las dijimos ayer, pero ahora se nos borró el cassette? Bueno, yo creo que lo importante a resaltar también es que en la actualidad la mayoría, la mitad del Congreso Nacional son nuevos congresistas. Y eso da un mensaje directo a cada uno de los diputados y diputadas. Los hondureños están cansados de diputados y diputadas tradicionales que se sientan en un curul legislativo y que lo que buscan es bloquear los avances significativos que pueden emanar de este poder del Estado. El verdadero compromiso parte que desde el primer día en que se sienten en su curul se comience a avanzar, pero tangiblemente, en lo que se ha prometido y en lo que también se puede comenzar a impulsar. Ya Melissa mencionaba, por ejemplo, es necesario que exista un verdadero portal de acceso a la información para no solamente transparentar el uso de subvenciones, que este es otro punto en donde el Congreso Nacional tiene que trabajar, sino que también nosotros poder detectar la utilización de viáticos, la utilización también de viajes al extranjero. Es increíble la cantidad de dinero que se eroga en el Congreso Nacional a partir de la utilización de estos viáticos en viajes donde no vemos resultados por parte del Poder Legislativo. Pero también entonces aquí partirá la capacidad que tengan de negociar, y ojo, de negociar temas de importancia y relevancia nacional. Lo primero, reformas electorales básicas. En este proceso que nosotros visualizamos, ya denotamos que deben de haber lo que son reformas electorales desde el primer día, licenciado Rosendo. No a mediados de año, no cuando estemos 6 meses antes del proceso electoral, sino que tener la capacidad de por fin buscar mejorar y fortalecer la democracia a partir de procesos de reformas electorales a la ley electoral como tal. Y es que viendo el comportamiento de los políticos, y esperamos que los nuevos congresistas sí tengan ese desprendimiento, esto se tiene que hacer en el primer trimestre. Si no se hizo esto antes de mayo, y lo repito, mayo del otro año, olvidémonos, porque aquí en Honduras, la lógica que nos ha dicho siempre la clase política es que aquí se gobierna 18 meses. Año y medio es el gobierno de Honduras, porque ya ha pasado ese tiempo, están viendo quién le va a quitar la silla al otro. Sí, y se comienzan a armar los movimientos y dejó de gobernar. Sí, y precisamente eso es sumamente importante. Para nosotros tener certidumbre de que van a existir reformas electorales, que son reformas que ya se saben cuáles son. Ya hay misiones, hay informes de misiones internacionales de los procesos pasados, en este proceso las habrán, de cuáles son los puntos de mejora. Pero no solamente reformas electorales, sino que también lograr crear condiciones para que se instale la CICI en Honduras. La CICI, que fue una promesa de gobierno en el gobierno pasado, hoy se retoma como una bandera más para seguir abanderando la lucha y el apoyo contra la corrupción. Y vamos a ver entonces si el Congreso en los primeros 6 meses, 1 año, crea condiciones que son condiciones muy mínimas por parte de Naciones Unidas para ver si podemos entonces avanzar
y determinar también si viene una CICI, cómo vendrá, creyente adhesivo, creyente autónomo, cuál va a ser la capacidad que va a tener, si es que entonces hay compromiso de trabajar precisamente en el fortalecimiento y lucha contra la corrupción. Muy bien, hacemos una pausa y ya venimos aquí al cierre de hoy en El Banquillo. Bueno, estamos cerrando esta tarde al banquillo, 5:53. El papel que deben desempeñar, esos son días claves a partir de... Hoy debería hacerlo, pero aquí la costumbre es no trabajar el domingo, aunque otros sí lo hacemos. Hoy estamos nosotros aquí en vivo y le agradezco a Melissa y a José porque normalmente estos días es de familia, pero aquí el deber llama. El rol de las Fuerzas Armadas siguen estando a disponibilidad del Consejo Electoral y ellos son garantes incluso de la alternabilidad en el poder y lo dice la carta primaria, Melissa. Es que usted ya resumió, yo no sé para qué nos pregunta en realidad, ¿verdad? Pero primero el tema de estar a disponibilidad del Consejo Nacional Electoral para las directrices que dé el Consejo Nacional Electoral en tema de seguridad no solamente de las maletas electorales en este momento, sino que también de todo el centro logístico, que no vaya a pasar. ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas cuando hubieron llantas quemadas enfrente, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si ese incendio se hubiera extendido hacia el centro logístico? Es decir, realmente que cumplan su rol de seguridad en el proceso electoral general que no ha finalizado, que estén a disponibilidad de los consejeros de lo que mande, lo que se tome de decisión como Consejo Nacional Electoral y no por uno solo. Y el tema de la policía es orden público. Y ahí en ese CLE no hemos visto orden público algunos días, José. Sí, bueno, importante mencionar, yo sí quiero resaltar que adentro de las instalaciones hay una fuerte presencia de la policía militar, de las Fuerzas Armadas, donde definitivamente cumplen un rol de monitoreo constante en todas las instalaciones. Pero allá han habido cruces de piedras y de todo, y más bien ellos están... Porque entonces observando. ahí dicen que le toca a la Policía Nacional. Sí, y de hecho así tiene que ser la estructura, porque ya en las instalaciones afuera tiene que ser la Policía Nacional quien ya está formada para poder hacer un control con protocolos de seguridad también muy lineados a los derechos humanos en los casos que existan precisamente conflictos, ya sea entre militancia de partidos políticos o demás, fuera de las instalaciones. El rol que tiene que tener la Policía Nacional de brindar seguridad ciudadana es esencial en este momento que se está llevando el proceso de escrutinio especial, pero también es esencial ese rol en todo lo que falte del desarrollo del proceso electoral. Así como las Fuerzas Armadas están en estos momentos cumpliendo su rol de garantizar seguridad en las instalaciones, como lo mencionaba Melissa, de garantizar también la alternabilidad del poder, como usted lo menciona, la Policía Nacional también debe de garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas en lo externo de lo que es las instalaciones del CLE y del Consejo Nacional Electoral. Muy bien, gracias. José Perdomo y Melissa Elvira han estado con nosotros esta tarde al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. En breve estaremos con Eunice López y su equipo de prensa ya informando siempre aquí en la Corporación Televicentro. Buenas tardes.